Bueno, buen día, queridos estudiantes. Es un gusto volver a acompañarlos en esta última unidad. Esta última unidad hablará de la gamificación como una apuesta educativa e innovación. Creo que algunos están familiarizados con el término, algunos tal vez han hecho gamificación sin saberlo, pero lo que se pretende en esta última unidad es que quede claro el concepto de la gamificación, que quede claro lo que no es gamificación y sobre todo que quede claro cómo montar una propuesta de gamificación. Lo primero que hay que decir también es que no se está proponiendo que usted haga un videojuego en esta unidad. No, lo que se está proponiendo es que usted integre las dinámicas de los juegos a una formación pedagógica y a un elemento lúdico. En ese sentido, la gamificación tiene que ver con esa aplicación de los conocimientos, de los conceptos que encontramos habitualmente en los videojuegos y otro tipo de actividades lúdicas. Vuelve y juega. No tiene que ver con hacer un juego, sino esos conceptos, esas dinámicas, esos elementos de los videojuegos, cómo podemos trasladarlos a las actividades lúdicas, pedagógicas, educativas. En ese sentido, estamos hablando de que la gamificación presenta la adaptación de esas técnicas de los juegos a las dinámicas docentes. Entonces yo creo que todo el mundo se ha acercado a un videojuego en algún momento de su vida. Los videojuegos han tenido evoluciones, han cambiado, han hecho mil cosas, pero creo que todos en alguna vez, en algún momento de nuestra vida, nos hemos acercado a un videojuego. Y entendemos que los videojuegos presentan una narrativa, los videojuegos presentan una historia, los videojuegos presentan un estatus, presentan un reto, presentan unas ciertas actividades que se tienen que lograr para alcanzar unos objetivos. Entonces, recordemos que hoy estamos ante una cultura mediática, una cultura que tiene impregnada en su cabeza el asunto de los videojuegos, y es una muy buena posibilidad pensarse la educación desde un elemento de gamificación. Entonces, ustedes encuentran desde los juegos retro como Super Mario, como Aladino de Super Nintendo, hasta los juegos intermedios como Resident Evil del PlayStation 1 y algo más reciente que es popular como Minecraft, Free Fire y bueno, un fenómeno actual que es ese de Among Us. Y todo esto tiene pues cierta dinámica, tiene cierta historia, tiene ciertos elementos para concretar algunas tareas. Entonces hay que pensar muy bien cómo funcionan los videojuegos y cómo yo puedo adaptar eso al aula de clase. En ese sentido, entonces, vemos que para poder hacer este tipo de saltos, hay que tener en cuenta estos elementos. Todas las dinámicas de videojuego cuentan con una recompensa y es un beneficio que se merece al hacer ciertas tareas, al hacer ciertas asignaciones. El ser humano por naturaleza es competitivo y busca de alguna manera que todo lo que hace se tenga como resultado una recompensa. Cuando usted juega con los estudiantes, encuentra que ellos se sienten orgullosos de las recompensas que pueden obtener. También está ese estatus que se produce y es que a medida que se van completando ciertos elementos, ciertas tareas, se establece un nivel, una jerarquía social, algo que es valorado por los otros competidores, y es importante para estos chicos como establecer su poderío, entre comillas, frente a los demás en la competencia. Algunos podrían decir, profe, pero esto estamos hablando de competencias, sigue reproduciendo la educación que tanto criticamos de la competencia. Sin embargo, hay videojuegos de aprendizaje colaborativo que me permiten integrar y comprender algo más que la competencia y el trabajo con el otro para llegar a un objetivo. Hablamos de un logro y es eso que se tiene que superar, y eso presenta una satisfacción personal. Es como cuando ustedes logran terminar su examen complexivo y logran aprobar, logran tener una buena percepción de los jurados de calificación, se sienten
bueno, que lograron ese elemento este semestre. Entonces así pasa con los videojuegos, siempre hay un logro que uno tiene que tener en cuenta. Y también aparece ese asunto de la competición, y hay un simple afán por competir que es naturaleza humana, un afán por ser mejor que los demás, y bien direccionado creo que no es tan cuestionable. Creo que hay que direccionar en el asunto del aprendizaje esta sana competencia. Aquí también se puede aprender a perder, aprender a asumir una derrota, pero también aprender a asumir una ganancia en esta dinámica del videojuego. Y evidentemente la narrativa, que es lo que soporta la mayoría de los videojuegos, sobre todo los videojuegos en plataformas actuales, cuentan una historia y a los chicos les gusta consumir historias. Entonces fíjense que estos elementos que vemos acá son parte de la organización que uno tiene que hacer en una apuesta educativa para lograr implementar esas dinámicas del juego en lo educativo. Así que hay como una serie de pasos importantes a tener en cuenta para poder aplicar en las aulas de clase el aprendizaje basado en juegos. Bueno, algunos van a plantear el término de que gamificación y aprendizaje basado en juegos pues no llega a ser lo mismo, pero creo que sí tiene mucho que ver. Y por un lado es definir un objetivo claro. Como maestro debo definir un objetivo claro que no tenga que ver con contenidos. Es decir, mi propósito no es que el chico memorice información. Mi objetivo claro tiene que ver con procesos, tiene que ver con aprendizajes, tiene que ver con competencias, tiene que ver con habilidades, ¿sí? Aún con formación emocional, ese tipo de cosas. Luego de definir ese objetivo, debo empezar a pensar cómo se transforma el aprendizaje de capacidades y conocimientos en ese juego. ¿Qué es lo que realmente puede funcionar? Y ahí es donde viene la propuesta del reto en el aula de clase, que el reto motiva, mueve. Recuerden que la dinámica, por ejemplo, de la participación en la web 2.0 es desde el interés. Un reto bien presentado hace que los chicos puedan establecer intereses alrededor de la participación y el desarrollo de alguna actividad. Hay unas normas que todo juego tiene que hay que establecer y son las normas del juego, y hay un sistema de recompensas que también se puede llevar a cabo. Fíjense que estamos hablando de una educación en proceso también. La gamificación permite todo este proceso. Entonces, a medida que se va haciendo el proceso, hay de cierta manera como una especie de competición que se motiva entre varios, y esto puede establecerse con esos niveles y esas posiciones y unos niveles de dificultad creciente, porque recuerden que a nosotros nos gusta ser retados todo el tiempo. Así que en esta dinámica encontramos que el videojuego parte de todos estos elementos. El asunto que usted tendrá que solucionar es cómo hacer una plataforma, no una plataforma, porque no es que haga una plataforma, cómo montar una clase, un proceso de clase, un curso, lo que usted quiera pensar, implementando la gamificación, atendiendo a unos contenidos, a unos objetivos claros de aprendizaje, y eso lo tendrá que montar en alguna plataforma al final en el reto, ya sea en un blog, en una página web, en una red social, pero tiene que evidenciarse la dinámica de la gamificación. Así que yo espero que aprendan mucho. Hay un texto muy interesante que arroja todos los elementos de la gamificación y que por tiempo no los puedo abordar acá, pero en nuestro encuentro sincrónico tendremos el espacio para resolver dudas, comentar, y ojalá sea muy enriquecedor. Así que los animo y espero pues verlos pronto. Un abrazo para todos.